Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Capítulo 7. La confianza. La primera victoria de los rebeldes sobre la ocupación separatista fue importante, pero duró poco. Su posición, ahora comprometida, Anakin sugirió que había llegado el momento de llevar la lucha al propio enemigo, algo en lo que todos estuvieron de acuerdo. La ciudad capital de Iziz albergaba no solo la mayor parte de las fuerzas droides, sino también al rey Sanjay Rush, que mantenía prisionero al ex-rey Ramasis Dendub. Ganarse el apoyo de la población sería fundamental para recuperar la libertad del planeta. Para ello, a Luke se le ocurrió una idea brillante. Usar los suministros de almacenamiento sobrantes, incluida la carne que les sobró de sus excursiones de caza, para que la coalición rebelde /Jedi se hiciera pasar por comerciantes que buscaban vender en la ciudad. Esto les permitiría moverse libremente por la ciudad en busca de reclutas y también de objetivos militares. Como era de esperar, los estúpidos droides de seguridad no se enteraron. Tengo que decir que no estuvo mal para ser tu primera vez, le dijo Ahsoka a Luke mientras pasaban en uno de los carros por la puerta. He estado en muchas batallas, respondió con sinceridad, aunque con un dejo de vaguedad. Pero no con droides de batalla. Luke tenía razón. Son más tontos de lo que pensaba. Lo que les falta en capacidad intelectual lo compensan con su número, explicó el Totrugan. Están diseñados para abrumar. Lo he presenciado muchas veces. No estoy demasiado preocupado. Después de todo, tenemos 3 Jedi poderosos aquí y una fuerza de combate que está empezando a tomar. Ahsoka lo miró fijamente. Sabes, a veces me recuerdas a mi maestro. Esas palabras impactaron a Luke como una nave espacial en fuga. Incluso a su edad, uno nunca sabía exactamente qué decir en comparación con sus padres. ¿Crees? Sí. Ambos compartís bastantes cualidades. Si supieras las verdaderas diferencias entre nosotros, pensó Luke con tristeza. Mientras tanto, más adelante en el siguiente vagón, Obi-Wan y Anakin discutían la batalla así como las implicaciones de sus planes futuros. ¿Cómo crees que les irá una vez que comience la verdadera pelea? Preguntó seriamente el ex-Padawan. Tengo la sensación de que pronto nos sorprenderemos, dijo la pelirroja con optimismo. ¿Entonces admites que nuestra estrategia funcionará? Tengo esperanza, Anakin, esperanza. Hablando de eso, tengo un presentimiento particularmente bueno sobre Luke. Él y Obi-Wan miraron levemente hacia su sujeto. Siento que hay mucho misterio, incluso conflicto en su interior. Y, sin embargo, de algún modo, confío en él con todo mi corazón. Yo también convino el elegido. Además, desde luego no te vi quejarte cuando derribó ese tanque. Supongo que no se puede evitar, pero debemos evitar involucrarnos demasiado directamente. La mayor parte del trabajo la tendrán que hacer los sonderianos. Anakin asintió, sabiendo que su maestro tenía razón incluso si no le gustaba evitar una pelea por principios, especialmente una que podía ganar. Sé que Luke está recibiendo entrenamiento técnico, pero su habilidad es increíble. Parece que él y Ahsoka también trabajan bien. Podríamos darle un poco más de libertad. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Por ahora, concentrémonos en una cosa a la vez, es decir, en organizar las cosas aquí. Obi-Wan saltó del carro al igual que el resto del grupo, aunque intentaron permanecer lo más discretos posible. Los Jedi usaban capuchas para ocultar sus identidades. Tendremos que establecer varios escondites diferentes dentro de la ciudad, dijo. De esa manera, al enemigo le resultará mucho más difícil averiguar de dónde provienen los ataques. Deberíamos separarnos, dijo Estela. Les enviaré un mensaje al resto de nuestros hermanos, añadió Saw. Y les enviaré a todos las coordenadas antes del anochecer.
Necesitaremos almacenar armas y suministros, señaló Rex. Luke se ofreció inmediatamente como voluntario. Conozco bien la ciudad. Puedo indicarnos dónde encontrar lo que necesitamos. Vamos. Buena suerte, dijeron Estela y Ahsoka simultáneamente, ambas mirándose fríamente antes de separarse en cualquier dirección. Esto no escapó a la atención de Anakin mientras se acercaba a Luke y le hablaba suavemente al oído. Cuida de Ahsoka. Asegúrate de que no pierda la concentración. Por supuesto. A partir de ahí, el grupo tomó caminos separados y se dividió en varias direcciones. La Padawan Togruta miró a Luke con una mirada de sospecha, como si le molestara que una niñera la cuidara. El hombre de 48 años hizo lo posible por mantener una actitud positiva y sin prejuicios a pesar de percibir su enojo. ¿A dónde? Preguntó tranquilamente. Recolectamos comida y agua. La primera parada es visitar uno de los mercados de la zona. Luke hizo un gesto con el brazo cubierto por la túnica en señal de respeto. Dirige el camino, comandante Tano. Al adentrarse en la atestada y bulliciosa ciudad, el Jedi anónimo sabía que no pasaría mucho tiempo hasta que su presencia allí fuera notada de manera importante. En el transcurso de los 3 días siguientes, la rebelión fue creciendo de forma constante, aunque las operaciones reales se mantuvieron a pequeña escala. Se unieron unos 50 exploradores, soldados y recolectores de información. Pasaron la mayor parte del tiempo acosando a las patrullas de droides, causándoles dolores de cabeza constantes, si es que un droide podía sentir algo, eliminándolos en pequeños grupos. Pero, según la observación de Luke, el apoyo a los rebeldes estaba lejos de ser universal. Esta es la 5ª vez que se produce esta rotación. Se quejó un clanker mientras una de las balas de Estela le cortaba la cabeza. El resto fue destruido en poco tiempo mientras Anakin y Luke observaban divertidos desde los tejados de los numerosos edificios de la ciudad. He cambiado de opinión, comentó Luke. Los droides son realmente tontos. Se había enfrentado a los soldados de asalto del Imperio cientos de veces y, aunque eran conocidos por su mala puntería, al menos tenían un mínimo de pensamiento independiente. Los clankers separatistas, como a Rex le gustaba llamarlos, normalmente eran blancos fáciles. Eliminarlos uno por uno en la ciudad no servirá de mucho si quieres ganar esta pelea, afirmó Rex, siempre dispuesto a señalar la estrategia militar. Estela se encogió de hombros a medias. Solo estamos intentando darle al Rey Rash todo lo que pueda manejar. Estoy seguro de que has conseguido su atención, dijo Anakin con una sonrisa cómplice. Vamos, volvamos a la base. De hecho, su pequeña pero ruidosa operación había llamado la atención del rey, que no estaba del todo contento con este acontecimiento. En los salones del enorme castillo de piedra, el líder de los separatistas prácticamente hervía de ira. Si creen que atacar a unos cuantos droides va a producir un cambio, han cometido un error, le declaró a su principal asesor. Una cosa más, mi señor, el carruaje real fue atacado poco después de salir de su residencia. ¿Un atentado contra mi vida?, preguntó el rey indignado. Así parece. Traigan a mi predecesor aquí, exigió. Pronto, un hombre calvo y anciano, de nariz aguileña y barba blanca puntiaguda, fue llevado ante él, claramente 30 o 40 años mayor que Rash. El contraste entre ellos no podía ser más marcado. Ramses Dendub, el rey anterior, puede haber sido viejo y arrugado, pero tenía mucha experiencia en sabiduría en sus ojos azul claro, mientras que Rash tenía el aspecto de un hombre autócrata e impaciente ansioso por acumular tanto poder para sí mismo como fuera posible. Vestido con un atuendo costoso junto con una corona sobre una cabeza llena de cabello castaño, el atuendo de Dendub era simplemente blanco puro. Me sorprendes, dijo Rash mientras se sentaba en su trono. Dendub no respondió, claramente molesto por lo que el rey quería. El extremismo está por debajo de ti. ¿De verdad quieres tanto recuperar tu corona?, continuó Rash mientras masticaba un trozo de fruta morada. Solo quiero libertad para mi pueblo, respondió Dendub. Su voz era grave pero firme. Rash miró al viejo rey con arrogancia antes de arrojar dicha fruta a un pozo de fuego a su izquierda. Su pueblo es responsable de actos terroristas contra el reino y nuestros aliados. No lo sabía. Has hecho que sea imposible estar informado de cualquier cosa fuera de mi celda, respondió Dendub con sinceridad, aunque su sucesor no captó su sinceridad. Cancelen los ataques. No puedo anular lo que no he dictado, Dendub casi se rió. Lo que ustedes están combatiendo es la voluntad del pueblo.
Depende del rey aceptarla, doblegarla o romperla. Y yo ya no soy el rey. Detengan los ataques. Amenazó Rash una vez más, levantándose de su trono. O pagarán con su vida. Pero el anciano ex-rey no se echó atrás. Eres tú quien debe detener los ataques. Poniendo fin a la ocupación de los droides. Ninguno de los dos se inmutó ante sus respectivos ultimátums, pero una cosa quedó clara en ese momento. Un conflicto en Onderon había comenzado oficialmente. De vuelta en el escondite rebelde en el corazón de la ciudad, comenzó una conversación sobre los próximos pasos a seguir. Luke se quedó en segundo plano, siempre atento a observar en lugar de dirigir, aunque la situación se había vuelto cada vez más complicada. Vuestro éxito no pasará desapercibido, anunció Anakin entre los vítores de los Onderions. Estoy de acuerdo, pero debemos tener en cuenta la percepción pública, añadió Obi-Wan para moderar las expectativas indebidas. ¿Cuál fue tu observación, Padawan? La gente tenía miedo, maestro, respondió el joven togrucano. Aunque la pregunta estaba dirigida a ella, los ojos de Anakin también se posaron en la rubia. ¿Lucas? Luke recordó su tiempo en la rebelión, resistiendo el anhelo en su corazón por Anne, Chewie y, sobre todo, Leia. Criz cuánto extrañaba a su hermana. Los dos, junto con Anne, tenían la capacidad de unir múltiples sistemas estelares. Fue la inspiración y la esperanza lo que atrajo a miles a su causa. Sin embargo, su organización y potencia de fuego combinadas con una actitud de nunca darse por vencido también jugaron un papel clave. Eliminar a esos droides podría ser la chispa que encienda la chispa. Pero la gente de este planeta debe creer que la rebelión puede ganar para poder apoyarla. Deben tener esperanza. Sus palabras debieron haber tocado una fibra sensible entre los presentes, pues se escucharon murmullos de aprobación entre los rebeldes. Anakin y Obi-Wan parecían muy presentes, y Ahsoka, un poco resentida. Bien dicho, asintió el maestro mayor. A juzgar por lo que vi hoy, me temo que confundirán tus intenciones. La reacción fue mixta, sin embargo Shao cayó en un extremo. Necesitamos hacer más daño. Dijo, dándose un puñetazo en la otra mano. Unos cuantos droides averiados no servirán de mucho para liberar a Onderon. Estoy de acuerdo con Luke, dijo Estela, señalando hacia él. La gente necesita creer que podemos triunfar. Sin su apoyo, nuestros esfuerzos no tienen sentido. Lux Bonteri se hizo eco de este punto. Si tienen miedo, podemos despedirnos de cualquier posibilidad que tengamos de liberar nuestro mundo. Tenemos que asegurarles nuestras intenciones. No lo entiendo. ¿Por qué tienen miedo? Preguntó Shao, sin entender nada. Tienen miedo de que no seamos lo suficientemente fuertes, respondió Estela. Luke, que formaba parte de la mayor rebelión de la historia, se sentía especialmente conectado con el pueblo de Onderon y su situación, y por eso no pudo evitar intervenir una vez más. Estela tiene razón, dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos pudieran oírlo. La mayoría de las veces, la gente está dispuesta a cambiar la libertad por la seguridad. Nadie quiere una guerra, y mucho menos que sus seres queridos puedan acabar en prisión o algo peor. El miedo es una herramienta poderosa, pero la confianza es más importante. Más murmullos de acuerdo y esta vez Luke definitivamente captó el puchero de Ahsoka mientras su maestro lo elogiaba. No podría haberlo dicho mejor, Luke, convino Anakin. La confianza conquistará los corazones de la gente. Pero tengan cuidado, pronto todos estarán muy ocupados. Los últimos días han sido solo una prueba, les dijo Rex sin rodeos. Pero tendrán su oportunidad. La clave es aprovecharla al máximo. Mientras tanto, aprovechen al máximo sus victorias, les dijo Obi-Wan en tono alentador. Sin embargo, el estado de ánimo entre los onderianos indicaba claramente su insatisfacción. Estaban buscando algo más que unas cuantas victorias entre los escuadrones de droides. Necesitamos elegir un objetivo mejor, declaró Lux, levantándose de su asiento. Demostremos nuestra fuerza. Superemos su miedo y únanse a nosotros. ¿Tienes algo en mente? Preguntó Ahsoka, mirando con curiosidad a su enamorado. Tengo el objetivo perfecto. Desafortunadamente para los rebeldes, el final de la reunión también supuso el fin del tiempo de los Jedi mayores en Onderon. El Consejo y los militares solo los habían autorizado a quedarse una semana y la fecha límite se acercaba rápidamente.
Obi-Wan y Anakin indicaron a Rex, Ahsoka y Luke que se unieran a ellos afuera, en el lado adyacente del escondite, donde las multitudes tendían a congregarse y, por lo tanto, tenían menos posibilidades de ser notados. Las capuchas eran una necesidad. Me temo que nos van a llamar de vuelta a Coruscant, dijo la pelirroja. Pero me siento cómoda dejando a Ahsoka aquí para que supervise su progreso. ¿Anakin? Estoy de acuerdo. También creo que deberíamos dejar a Luke aquí. La confianza absoluta en alguien tan nuevo para los Jedi sorprendió a todos los involucrados, incluido Luke, pero la fe de su padre en él no era algo con lo que él pudiera discutir. Anakin, no creo que el consejo apruebe, sabes tan bien como yo que es más que capaz de cuidar de sí mismo, replicó rápidamente Anakin. Además, creo que su presencia aquí tendrá un efecto positivo en la rebelión. Aprenderá más sobre lo que se necesita para luchar en las guerras clon. Luke podría haber jurado que su padre le había hecho un guiño muy pequeño mientras lo decía. La última parte de su declaración solo era para justificar su permanencia. En el fondo, sabía que, a pesar de lo oxidado que había demostrado, el poder que había dentro de él podía hacer mucho para vencer a las fuerzas separatistas que estaban allí. ¿Pero lo aprobaría Obi-Wan? Después de todo, él tenía la última palabra. Está bien, Luke se quedará en calidad de asesor. Ahsoka seguirá siendo la comandante oficial. No lo podría haber dicho mejor. Luke exhaló silenciosamente ante la aquiescencia de Obi-Wan, pero la reacción del Padawan no pudo haber sido peor. Podía sentir su resentimiento con tanta fuerza que era un milagro que no irradiara en oleadas desde su cuerpo. ¿Snips? Preguntó Anakin con cuidado. ¿Estás bien? La fuerza le dijo a la joven de 48 años que a Ahsoka no le habría gustado nada más que ponerse a gritar en ese mismo momento. Pero, para su crédito, la joven de 16 años mordió la lengua y se abstuvo de hacer una escena. Estoy bien, maestro. Continuaré quedándome y brindando instrucciones como me lo pidió. Bien, dijo Obi-Wan. Seguiremos proporcionándoles suministros y créditos, pero deben aprender a actuar por sí solos. Su supervivencia depende de ello. Sí, maestro. Los dos Jedi mayores junto con el Capitán Rex comenzaron a abandonar la escena, pero no antes de que Anakin ofreciera algunas palabras de despedida. Recuerda tu propósito, Padawan, le dijo a Oxa. Y escucha a Luke. En los momentos difíciles, podrás recurrir a él. Oh, Criff, los insultos Utes no cambiarían el resentimiento y la angustia que Ahsoka Tano sentía hacia él. Extendió su mano artificial en señal de simpatía, pero fue en vano. Ahsoka, vamos, prácticamente ordenó. Volvamos adentro para ver qué objetivo tiene en mente Lux. Su voz delataba cada rastro de frialdad y, como técnicamente ella lo superaba en rango, Luke no podía discutir. Pasar de la admiración a ser carne de Banta no era una sensación a la que estuviera acostumbrado. Sí, comandante. Incluso su deferencia parecía falsa. Después de todo, había sido entrenado por Obi-Wan y Yoda durante el breve tiempo que había sido. Era el hijo de Anakin Skywalker, el elegido en persona y, a pesar de su fracaso, el líder de la Orden Jedi. La energía entre ellos no podría haber sido más diferente. El poder de Luke eclipsaba al de ella y ambos lo sabían en el fondo. No sería posible fingir lo contrario durante mucho tiempo más, especialmente en el fragor de la batalla. El objetivo de Lux resultó ser extremadamente estratégico. Los droides de batalla alguna vez fueron operados por una computadora central diseñada y construida por la Federación de Comercio. Esos modelos más antiguos habían sido eliminados, pero los droides mismos todavía necesitaban una estación de energía para recargar sus baterías. La de Ithith estaba ubicada en el extremo este de la ciudad. Contaba con múltiples capas de seguridad, incluida una puerta, un escudo y tropas de seguridad. Para descubrir una forma adecuada de destruirla, se necesitaría información. Afortunadamente, Saw no tuvo problemas para arrebatarle la cabeza a un droide desprevenido. La conectaron a una computadora central que reveló un mapa holográfico del generador de energía y los centinelas en cada punto. Pero en una muestra cada vez mayor de rapidez de pensamiento, se le ocurrió una idea. Espero que esta idea funcione, murmuró Luke a Ahsoka. Los dos estaban con Saw, Lux y Estela, la última de las cuales sugirió atacar una patrulla de droides más grande que luego haría que llegaran refuerzos. Con suerte, entre ese número habría un tanque, la única arma capaz de atravesar la puerta. Para darse una mayor cobertura, llevarían a cabo esta operación al final de la tarde o al anochecer. Tendremos que esperar y ver, ¿no?
Fue la respuesta de Ahsoka, que seguía siendo bastante fría. El Jedi mayor podía sentir que su resentimiento no disminuiría en el corto plazo y decidió hacer lo que pudiera para cortarlo de raíz. Pero no había tiempo para pensar en ello por el momento. El ataque pronto comenzó. Están en posición, dijo Lux por su comunicador. Suéltenlo. Un compañero rebelde conducía un Speeder antes de bajarse en medio de la calle, dejándola desocupada. Al poco rato, una patrulla de unos 20 droides apareció, marchando sin pensar como siempre lo hacían, empujándolos como si fueran una simple molestia. Shaw dio entonces la señal para atacar. Se produjo una explosión electromagnética que aturdió a los mucho más letales superdroides de batalla mientras los regulares miraban a su alrededor completamente desconcertados. Los rebeldes no tardaron mucho en aprovecharse, de hecho Ahsoka y Luke ni siquiera necesitaron sus sables de luz, ya que la habilidad de Shaw con un blaster se encargó del resto, todos excepto el teniente a cargo. Patrulla 118 a la central. Nos han tendido una emboscada terrorista si necesitamos refuerzos. Un disparo del rifle francotirador de Estela lo silenció para siempre. Bueno, ya tienes tus refuerzos, dijo Luke, dando un paso atrás hacia la calle. Esperemos que sea un tanque. El zumbido de lo que parecía un tren de alta velocidad en una vía comenzó a resonar cerca y de inmediato el rostro de Ahsoka se tornó ansioso. Han enviado destructores. Pónganse a cubierto. 2 máquinas insectoides asesinas se desplegaron y comenzaron a disparar en rápida sucesión. La mayoría de los rebeldes se tiraron al suelo o usaron el deslizador como cobertura mientras los 2 Jedi destellaban en verde, desviando las balas con tanta destreza como podían. Tomaremos el callejón trasero y los destruiremos por detrás. Les dijo Shaw. Él y Lux despegaron y pronto aparecieron en la otra calle lateral, con las cargas preparadas y listas. Luke personalmente ya estaba empezando a despreciar a los droides destructores, ya que requerían toda su concentración para bloquearlos y sinceramente esperaba que los dos hubieran aprendido a lanzar las granadas de pulso correctamente a esta altura. Shaw tuvo éxito en su lanzamiento, pero Lux no. Cuando un droideka cayó al suelo, el otro se dio cuenta de sus nuevos adversarios y comenzó a disparar, pero solo falló por poco a Lux, que fue empujado fuera del camino. Shaw usó al primer droide que ahora no funcionaba como escudo. Se van a matar. Gritó Luke por encima del estruendo. Lo tengo. Respondió Estela, corriendo hacia adelante para ayudar a sus compañeros. Espera. Es demasiado peligroso. Trató de advertir. Tenemos que dejar que hagan esto por su cuenta, ¿recuerdas? Le advirtió Ahsoka, pero el hombre mayor podía ver que su estrategia se había visto comprometida. Por mucho que él supiera que el consejo no quería que intervinieran, el mero acto de luchar contra los droides hacía que esa ridícula orden fuera irrelevante. Al diablo con eso, tomó aire y se entregó a la fuerza viviente, dejó que fluyera por su cuerpo, captando con mayor profundidad su entorno y el trozo de metal que tenía frente a él. Extendiendo su mano orgánica, Luke levantó lentamente al droideka en el aire, que dejó de disparar debido al impacto. Luego, lentamente, convirtió su mano en un puño y el droide se arrugó como un trozo de papel que cayó con un ruido sordo al suelo. Nunca había visto a un destructor derrotado de esa manera antes, comentó Ahsoka, con un dejo de respeto a regañadientes en su tono. La primera vez para todo, intentó decir con naturalidad, pero sabía que el joven Padawan no era estúpido. Solo unos pocos Jedi selectos tenían el poder de hacer lo que él hacía y uno de ellos era su maestro. Gracias por salvarnos el pellejo, les dijo Lux, sin darse cuenta de que Ahsoka no podía mirarlo a los ojos. Eso fue increíblemente genial, dijo Shaw, claramente asombrado. No me agradezcas todavía. Ese tanque llegará pronto. Como si hubiera dicho que existía, un enorme AA dobló la esquina, con su cañón preparado para disparar. Hablando de eso. Muévete. El grupo se dividió en dos cuando el tanque se acercó por el centro de la carretera principal. Ahsoka, Luke y Estela se escondieron detrás de unos escalones de piedra, mientras que Shaw y Luke se escondieron en uno de los callejones laterales. 3 superdroides de batalla acompañaron al gigantesco vehículo y dispararon sus blasters de muñeca mientras el otro lanzó un cohete peligrosamente cerca de su posición. Esa cosa nos va a hacer pedazos si no tenemos cuidado. Tenemos que hacer todo lo posible para apoyarlos, no pelear sus batallas. Respondió Ahsoka obstinadamente. Shaw y Lux no podrán tomar el control a tiempo. ¿Quién es el comandante aquí? Deja de discutir, interrumpió Estela con dureza.
Yo me encargo de esto. Con una precisión milimétrica, eliminó a un droide y luego a otro, lo que permitió que sus dos compatriotas se acercaran cada vez más. De manera inusual, no acertó con el tercero, pero para entonces Shaw ya le había disparado a quemarropa para la matanza final. Ahora eran libres de tomar el control del tanque. Ahora. Esta vez, Shaw y Lux lo consiguieron y el AT estalló en un destello de color azul eléctrico. El tanque era suyo. Buen trabajo, todos, felicitó Shaw. Ahora pongamos esto en marcha. Desactivar un tanque separatista era una cosa, pero volver a encenderlo y ponerlo en funcionamiento a plena capacidad era otra muy distinta. Luke vio de inmediato que Shaw no tenía idea de lo que estaba haciendo cuando aterrizó en la cabina e intentó presionar botones y tirar de palancas que nunca había visto antes. ¿Sabes lo que estás haciendo?, preguntó Lux escépticamente. Sí, sí. Solo dame un segundo. No tenemos todo el día. Podrían volver en cualquier momento, recordó Estela. Los problemas de Shaw seguían resaltando la necesidad de velocidad y Luke se exasperaba cada vez más. Honestamente, con su afinidad natural por los experimentos, podía resolver este problema en cuestión de minutos. Tal vez sí, por el amor de, sal de aquí. No tenía intención de cortar el paso a Ahsoka, pero no había tiempo. Luke usó la fuerza para sacar a Shaw de la cabina y colocarla en el suelo. Estela, tal vez puedas arreglar este pedazo de basura. Me gusta tu estilo, maestro Jedi, le sonrió, aunque el hombre de 48 años sabía que eso molestaría aún más al togrutano. Sin embargo, eso no importaba. Su presentimiento resultó ser correcto cuando Estela encontró el motor reiniciado en cuestión de segundos. Iba a hacer eso, hizo puchero Shaw. Muy bien, en cualquier caso, no tenemos mucho tiempo. Lleguemos a ese generador antes de que descubran que este tanque ha desaparecido, señaló Estela, conectando la red a una celda de energía. El motor rugió de nuevo, aunque ella permitió que Shaw lo condujera una vez más. Pronto estaban en camino por la calle hacia la central eléctrica que, afortunadamente, estaba a solo 100 metros de distancia. Ahsoka y Luke estaban de pie en cada una de las plataformas planas del tanque, dándoles cobertura, mientras Estela y Lux ocupaban la retaguardia. Pero pronto se encontraron con un problema. La puerta seguía custodiada por un pelotón de droides de batalla. Necesitaremos desviar su fuego lo suficiente para hacer un agujero en ese generador, observó el Padawan. Necesitarán objetivos. Creo que entre nosotros dos deberíamos ser suficientes, sugirió Luke, asintiendo con la cabeza hacia Ahsoka, aunque ella apenas lo reconoció. Yo también iré contigo, dijo Estela, amartillando su rifle. Lux captó la señal. Me quedaré y protegeré el tanque mientras carga el cañón. La mirada ansiosa de Ahsoka delataba sus sentimientos por dejar a Lux como la única persona que defendía el tanque, pero habían llegado a un punto final. Era cuestión de vida o muerte y la confianza mutua era esencial para el éxito. La verdadera pregunta aún no había sido respondida. ¿Podrían el maestro y el Padawan fracasados trabajar juntos? Lux, espera, ya estamos en posición, dijo Estela. Vamos, vámonos. Shaw bajó la escotilla y la conversación terminó rápidamente, pero la tensión todavía era palpable y Luke temía que eso comprometiera su objetivo final. Sistemas listos, dijo Shaw por el comunicador. Estamos en posición. Te cubro las espaldas. Estela comenzó a disparar más balas a los droides, a quienes no les gustaba que hubiera un francotirador entre ellos. Funcionó con gran efecto, ya que las pesadas máquinas avanzaban lentamente en su dirección. Mientras las balas blaster caían sobre ellos, los dos Jedi desplegaron sus espadas esmeralda para cubrirlos, pero Luke podía percibir su ansiedad, que prácticamente se reflejaba en su expresión. Ahsoka, estará bien, dejarás de menospreciarme y me dejarás encargarme de esto, gritó ella. Lo creas o no, he estado en esta guerra más tiempo que tú y sé qué hacer en una situación de batalla. Una columna de droides entró de repente desde la izquierda y Luke tuvo que dar un enorme empujón con la fuerza para desactivarlos. Estoy tratando de ayudar. Argumentó. Deja de presumir. No soy nadie. Por favor, concéntrense los dos. Les espetó Estela, devolviéndolos a la realidad. Y eso fue algo bueno. El tanque de Shaw hizo a un lado fácilmente a los combatientes que intentaban detenerlo, ya que se dieron cuenta demasiado tarde de que no era un droide. Su primer disparo derribó la puerta principal solo para revelar una segunda puerta interior que también fue destruida posteriormente.
Desafortunadamente, los separatistas no se irían en silencio a la noche, ya que media docena de figuras emergieron de los escombros para contrarrestarlos. Comandos. Gritó Ahsoka. Lux intentó dispararles pero falló porque los droides eran bastante ágiles. Nunca lo logrará. Sin pensarlo dos veces, se apresuró a ayudar. Luke nunca había visto un droide así, pero no iba a quedarse esperando a ver quién ganaría. Ahsoka. La Togrutan llegó justo a tiempo. Uno de los comandos estaba intentando cortar al pobre chico en pedazos con un cuchillo adjunto. Decapitó a uno, pero pronto luchó contra otro, que esquivó su ataque y tiró la hoja a un lado. Luke intervino una vez más, cortándolo por la mitad, pero el segundo dio una voltereta en el aire, aterrizó detrás de él e intentó dispararle por la espalda. Pero el Jedi fue demasiado rápido, se hizo a un lado y partió al droide en dos. Mientras tanto Saw aún no había disparado el tiro decisivo. ¿Por qué tardas tanto?, le gritó Estela. El arma se está recargando. Sin embargo, Bonteri seguía en problemas. El quinto droide comando se abalanzó sobre él, lo golpeó de lleno en la cara y lo arrojó a un lado como si fuera un muñeco de trapo. Lujo. Con calma, Luke usó la fuerza para lanzarlo contra otro de sus compañeros, matando dos pájaros de un tiro. Se había dado la vuelta para derrotar al último, pero lo encontró boca abajo en el suelo, con un disparo de Estela atravesando la armadura. Mi agradecimiento a usted. Asimismo. Sin embargo, no había tiempo para dormirse en los laureles. Saw disparó una vez más y una explosión electromagnética recorrió la ciudad, las ondas zumbaron por las esquinas y las calles mientras las luces de todas partes se apagaban de repente. La única visibilidad que les quedaba eran las llamas que envolvían el generador de energía que lamía el cielo nocturno. Es hora de irnos. Los rebeldes cambiaron a gafas de visión nocturna dada la pérdida de energía, pero a medida que se movían por la ciudad y regresaban a su base, los frutos de su trabajo podían verse entre la población. Grupos de droides fueron masacrados como si fueran pollos sin cabeza y sin dirección. La gente vitoreaba y gritaba libertad para Onderón. Cuando pasaban. Todo era bastante alentador. Los nativos de Onderón parecían estar cada vez más convencidos de su viabilidad. Se había establecido la confianza. Mientras corrían, Luke echó un vistazo rápido a Ahsoka y sintió que había muchas emociones conflictivas en su interior, entre ellas Luz y. Él mismo. La confianza que existía entre los rebeldes y los ciudadanos de Onderón no se extendía a Ahsoka Tano y Luke Skywalker. Aunque su misión terminó con gran éxito, fue solo el comienzo de la lucha que estaba por venir. Para lograrlo, el último Jedi necesitaría al Padawan de su lado. Dentro de los muros del Palacio Real, el rey Rash parecía comprender la gravedad de la situación. Están librando una guerra muy pública. Cada intrusión es una vergüenza. El holograma del conde Dooku, líder del movimiento separatista, frunció el ceño con profunda desaprobación. ¿Sus fuerzas no pueden controlar a una pequeña banda de terroristas?, preguntó incrédulo, mientras su tono se elevaba desde su habitual tono aristocrático y equilibrado. Mi señor, intentó razonar Rash, o más bien desviar la culpa, sus droides se han vuelto ineficaces contra los crecientes ataques rebeldes. Pero Dooku no estaba dispuesto a aceptar nada. Pensé que podía confiar en ti para gobernar Onderón. Este informe me parece muy decepcionante. El rey miró a su principal consejero antes de finalmente bajar la mirada en una renuente admisión de la verdad. Parece que los rebeldes están mucho más organizados que en el pasado. El ataque contra los generadores de energía lo demuestra. Tal vez sea hora de que me envíes refuerzos mejores que los droides que tengo. Te concederé esta petición. Y no solo te enviaré mejores droides, sino también un mejor general. Un droide táctico apareció en la transmisión, pero este era mucho más grande y de un diseño diferente a la mayoría. Era más alto, más grande y llevaba una pintura verde única con adornos amarillos. Un superdroide táctico programado para ganar a toda costa. Este es Kalani, explicó Dooku. Te aseguro que él tendrá éxito donde tú has fracasado. La transmisión terminó. Una nueva fase en la lucha por Onderón había comenzado, y lo que estaba en juego nunca había sido tan importante. Capítulo 8. Cooperación. Aparte de la tensión no resuelta entre Ahsoka y Luke, el ambiente en la base era bastante jubiloso. La noticia de su éxito había llegado a Obi-Wan, Anakin y Rex, quienes se unieron a ellos en una transmisión. Una victoria para la historia. Celebremos.
declaró Shao ante el rugido de aprobación de sus compañeros. Tranquilízate, buen chico, todavía no hemos ganado nada, advirtió Estela. Sin embargo, también ella esbozó una sonrisa radiante. Pero estoy de acuerdo, deberíamos celebrar. Shao la levantó y la hizo girar mientras ella reía. Luke se preguntó distraídamente qué relación había entre ellos, pero pudo adivinar que estaban relacionados de alguna manera porque los ojos de Estela se sintieron cada vez más atraídos por Lux, envolviéndolo en un gran abrazo. Ven aquí, guapo senador. Su mirada se dirigió hacia Ahsoka, y una rápida mirada confirmó lo que ya sabía: su creciente desdicha. Sin embargo, todas las voces se callaron cuando Obi-Wan habló. Muy bien hecho a todos. Hemos recibido noticias de vuestro triunfo. En especial Shao, Lux y Estela. Están demostrando que son líderes naturales, agregó Anakin. Estela en particular, comentó Rex. Ella tiene lo que se necesita. Desde el otro lado de la habitación, Luke observó que el holograma de Anakin le decía a su padawan algunas palabras que no pudo discernir, pero que de todas formas podría haber adivinado. Se preguntó si ella podría expresar su propia insatisfacción con su relación laboral. Pero su padre no le lanzó ninguna mirada sospechosa, por lo que su espinosa situación permaneció en silencio, por ahora. Este último acontecimiento seguro que llamará la atención del conde Dooku. Responderá con dureza, advirtió Obi-Wan, para enfriar un poco el ánimo. No se detendrán ante nada para encontrarte. Debes adaptarte y seguir enfrentándote a ellos si quieres liberar Onderón. Lo haremos, dijo Shao con confianza. Y ganaremos, afirmó Estela con igual entusiasmo. En eso no tengo ninguna duda. Ahora debes reunir a la gente, instruyó Anakin. Necesitarás su apoyo. Tu capacidad para influir en ellos también determinará tu capacidad para representarlos, tanto en el campo de batalla como fuera de él, contra tus enemigos e incluso dentro de tus propias filas. Padawan Ahsoka. Luke. Luke no dijo nada al principio y le dio la primera palabra al togrucano. La gente se mostró mucho más inspirada por nuestras acciones hoy, dijo. Este tipo de chispa no surge a menudo, dijo Luke, sin poder resistirse a ofrecer su consejo. Es más que una simple rebelión. Es una nueva esperanza. El hombre de 48 años sabía mejor que nadie lo que era luchar no solo contra la tiranía, sino también por crear una sociedad mejor a partir de la anterior. Cuanto más tiempo pasaba con los rebeldes, más se daba cuenta de que esa esperanza se reavivaba también en su interior. Anakin les sonrió a ambos. Bien dicho. Su compromiso inspirará a otros. Su convicción nos llevará a la victoria. Obi-Wan ofreció algunas palabras finales de consejo. Después de los esfuerzos de esta noche, la gente estará lista para seguirte. Necesitarás un líder que los respalde. Elige sabiamente. El final de la transmisión desencadenó inmediatamente un debate entre los rebeldes onderianos. Tenemos que aprovechar nuestro impulso, opinó Shao. Y continuar con nuestros ataques para desequilibrarlos. Lux adoptó un tono más cauteloso. Pero primero tenemos que tranquilizar a la gente. Si seguimos perturbando sus vidas corremos el riesgo de distanciarnos de ellos. Tenemos que ganarnos su confianza. Confianza. Esa palabra seguía apareciendo varias veces y Luke se preguntó si la fuerza no le estaría diciendo algo. Estoy de acuerdo con ambos, dijo Estela. Podemos equilibrar ambas cosas. También necesitamos reclutar a otros para que se unan a nosotros. Se volvió y se dirigió a toda la congregación. Onderón es nuestro y se lo recordaremos a todo el mundo y seguiremos recordándolo, hasta que lo recuperemos. Cuando comenzaron los aplausos, Luke recordó una vez más a su hermana. Estela carecía de la formación política formal de personajes como Bail Organa y de la cultura diplomática de Alderaan, pero el espíritu, ese inextinguible espíritu de esperanza y justicia, corría fuerte por sus venas. No necesitaba el don de la previsión para ver quién era el verdadero líder de estos rebeldes. Nomino a Estela como nuestra líder. Gritó una de las rebeldes. Apoyado. Cada vez más personas levantaron la mano hasta que se hizo unánime entre los presentes. Nadie se opuso, todos excepto uno. Está bien, parece que ya está decidido. Tú eres el líder. Su tono se mantuvo ligero, pero no había forma de confundir la mirada de decepción en los ojos de Shao mientras pasaba caminando, apurando el resto de su bebida. Yo, déjalo ir. Solo necesita desahogarse, dijo Lux, agarrándola del brazo suavemente. No puedo.
¿Por qué no? Ahsoka hizo la pregunta aunque Luke ya sabía la respuesta. Él es mi hermano. Cuando Estela se fue a hablar con su hermano, Ahsoka se fue a descansar por la noche, pero no antes de que Luke la detuviera con su mano no biológica. Tú y yo también necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Respondió ella con frialdad. Creo que ya lo sabes. Vamos. Ella accedió a regañadientes y entraron en una habitación privada, lejos del resto de la fuerza rebelde. En cuanto se cerró la puerta automática, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara la discusión. Ahsoka, no me trates con condescendencia. Gritó. He estado luchando en esta guerra desde el principio y de repente apareces tú y haces que todo parezca tan fácil. Luke no cambió su expresión, haciendo todo lo posible para razonar con ella. Nada de lo que hemos hecho es fácil. No era posible que ella conociera la vasta colección de experiencias que él había acumulado, la naturaleza de quién era y el linaje del que provenía. Lo que hacía que la conversación fuera aún más difícil. En un universo perfecto, él le diría ahora mismo la verdadera naturaleza de su presencia allí. Pero no podía. Todavía no. Al igual que los rebeldes con Onderón, necesitaba ganarse su confianza incondicionalmente. ¿Estás bromeando? No puedo hacer nada de lo que tú has hecho. ¿Hacer estallar tanques en segundos? ¿Aplastar destructores con una mano? ¿Inutilizar un pelotón entero de lanchas con un solo empujón? Ella suspiró y las lágrimas aparecieron en los bordes de sus ojos. Todos dicen que soy el comandante a cargo, pero todo es mentira. Porque está bastante claro que eres mucho más fuerte y mucho más sabio que yo. Hasta mi maestro puede verlo. De pronto, Luke se dio cuenta de lo que ella realmente quería decir. De todos modos, ¿crees que voy a robarme a Anakin, no? Y eso no es lo único que temes perder. La comprensión se convirtió en empatía cuando Ahsoka apenas pudo mirarlo a los ojos, obligándose a no emocionarse más. En una muestra de sensibilidad y comprensión, él se inclinó y le puso una mano en el hombro. Ahsoka, he visto y hecho muchas cosas. Y puedo decir con seguridad que, en ese tiempo, eres una de las personas más fuertes y compasivas que he conocido. Y lo digo con todo mi corazón. ¿En serio? Resopló ella. Él asintió sinceramente. Más concretamente, no tienes por qué preocuparte de que Anakin se convierta en mi maestro en lugar del tuyo. Yo tuve un maestro, varios en realidad, ambos están muertos. Parece que has aprendido bastante. Nunca eres demasiado viejo para aprender más sobre ti mismo, dijo en voz baja. Es una de las muchas lecciones que he aprendido a lo largo de los años. Además, tengo el doble de edad que Anakin, creo que tener un maestro 26 años más joven puede ser un poco incómodo, ¿no? Ahsoka se rió y se secó las lágrimas. Entonces Luke se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que había contado un chiste o una ocurrencia, y cuánto disfrutaba de la compañía del joven togrutano que tenía frente a él. Hay algo más que necesitas saber, algo que el consejo puede desaprobar, así que te pediré que lo mantengas entre nosotros por ahora. Por supuesto. Luke respiró profundamente esperando no correr demasiado riesgo al seguir ese camino. Está bien que te guste Lux Bonteri. Y, no tiene sentido ni propósito negarlo. Y tampoco hay vergüenza. Yo también he sentido amor por miembros del sexo opuesto. Es algo natural. Pero el código Jedi prohíbe los apegos, argumentó. El código no prohíbe el amor ni las emociones que surgen de ese amor. Y si bien es cierto que los Jedi no pueden casarse excepto en casos extremadamente raros, personalmente creo que negar las cosas positivas que sentimos en nuestras vidas es irrazonable y contraintuitivo. Ahsoka lo miró con asombro, como si no pudiera creer que alguien realmente se atreviera a simpatizar con su situación. No estabas bromeando cuando dijiste que no eres un Jedi. Ningún maestro que yo conozca ha hablado de esa manera. No, pero en privado muchos tienen sentimientos similares. Incluido tu propio amo. Anakin confirmó. Ya lo había insinuado antes. Eso también debe permanecer en secreto por ahora. Pero creo que ya lo sabías. Se preguntó si Ahsoka estaba realmente al tanto de la relación entre Anakin y Padmé o si Obi-Wan pretendía que no existía, haciendo la vista gorda en el proceso. Pero por su expresión, parecía que sí lo sabía en cierta medida. La chica era sin duda mucho más inteligente de lo que la mayoría creía. Celebra a quienes te importan y al mismo tiempo acepta que no tienes un control infinito sobre los caminos que toman en la vida.
Al final, la forma en que lidiamos con la adversidad también aleja la seducción del lado oscuro. Dando un paso atrás, hizo una reverencia en señal de respeto. También me disculpo si me pasé de la raya al menospreciar su capacidad oficial como comandante. Fue un error. Ahsoka lo miró de arriba abajo con asombro antes de prácticamente soltarlo. ¿Quién eres? Luke supuso que quizás había revelado demasiado, algo que el Padawan se limitó a confirmar. Dijiste al consejo que solo tenías un amo, no dos. Y sabías del secreto de Anakin sin que nadie lo mencionara ni conociera a la senadora Amidala. Todos son buenos puntos, pero en cuanto a tu pregunta, no puedo decir nada. Ahsoka frunció los labios mientras lo miraba con atención. Eres, con diferencia, la persona más misteriosa que he conocido. Afirmas no ser un Jedi, sin embargo, eres tan fuerte como cualquiera de la Orden, incluido mi maestro. ¿Por qué no puedes decírmelo? ¿Qué hay que ocultar? Si tan solo supieras, Ahsoka, debes tener paciencia conmigo. Hay muchas cosas que no puedo revelarte todavía. Pero cuando llegue el momento adecuado, te prometo que serás la primera persona a la que se lo contaré. Mientras tanto, espero haberme ganado tu confianza. Los chicos de 16 años y sus hormonas eran terriblemente difíciles de predecir. Por un segundo, vio la curiosidad natural y la luz que una vez definieron a Ben Solo, su amado sobrino. Pero no había oscuridad, nada de la volatilidad de Skywalker dentro de Ahsoka Tano. No tenía influencia. En compasión y madurez había superado a muchos de sus compañeros. Se demostró una y otra vez. Tienes mi confianza, Luke Axto, dijo ella, ahora sonriendo. Y me gustaría que trabajáramos juntos para ayudar a la gente de Onderon a recuperar su libertad. Se inclinaron respetuosamente el uno al otro, señal de una renovada fe y amistad. También fue un gran alivio quitarse de encima a Luke. Sin embargo, el peso de su secreto seguía ahí. Incluso ahora se preguntaba si no sería más prudente decir la verdad. Al buscar en la fuerza, sintió que aún no había llegado el momento. Por cierto, también voy a pedirte que cumplas esa promesa, dijo con una sonrisa burlona mientras regresaban a unirse a la fiesta. De eso, señorita Tano, no tengo ninguna duda. Una vez que todos se desahogaron, el trabajo duro continuó para liberar a Onderon de la opresión del conde Dooku y su ejército de droides. Después de estar molesto al principio, Shaw se acomodó en su papel como el número 2 de Estela, mientras que la nueva cooperación de Luke y Ahsoka llevó la rebelión a nuevas alturas. Los reclutamientos aumentaban constantemente, sus tácticas y emboscadas eran más precisas, limpias y eficientes. Las patrullas de droides eran destrozadas constantemente, rayo a rayo con bajas mínimas. Pero los droides no eran su único objetivo. Inspirar a la gente jugó un papel esencial para deshacerse del yugo separatista. Estela pudo haber sido el líder de la rebelión, pero necesitaban otro símbolo, alguien mucho más poderoso, popular y conocido. No pasó mucho tiempo antes de que todos llegaran a la misma conclusión. El sabio rey Ramsis Dendub debía ser restaurado en su legítimo trono. Se colocaron transmisores en secreto dentro y alrededor de la ciudad y después de otra serie de ataques a los droides, el imponente holograma de Estela entregó un poderoso mensaje de esperanza, de que los ciudadanos del planeta no necesitaban temer ni sospechar de sus movimientos y que Dendub tenía el verdadero derecho a gobernar a su pueblo. No hace falta decir que no pasó desapercibido. Los terroristas ya no son una molestia, sino una amenaza para Onderon, declaró el rey Rash mientras probaba una variedad de manjares y vino. Pero no estaba solo, Kalani, el superdroide táctico de Goku, había llegado. Su general de mayor rango, Tan Din, también estaba de pie, firme. Era un hombre severo, corpulento, con bigote y cabello corto, erizado y canoso. Es solo cuestión de tiempo hasta que todos sean eliminados, dijo con un tono profundo y monótono. ¿Cuánto falta para que nos sumerjan en el caos? Preguntó Rash, con una preocupación que no se había reflejado ni siquiera semanas antes. Parece que solo tienen en la mira al ejército de droides, observó Tan Din con interés. Si permites que la milicia real de Onderon asuma el control de la seguridad, los terroristas pueden detenerse y negociar los términos. No dará nada por sentado, General Tanden, lo desestimó Kalani con toda la dureza que un droide podía tener. Con ataques y armas coordinados, es posible que encuentren simpatía dentro de sus propias filas. Tan Din frunció el ceño, desaprobando la máquina que tenía delante. Las amenazas son externas y sus droides han hecho poco para detenerlas. No negociaremos con terroristas, intervino Rash.
Ellos temen la diplomacia, les gusta el caos. ¿Qué sabemos de ellos? Un droide astronómico con forma de cono apareció y comenzó a mostrar imágenes holográficas azules. Hemos identificado a Estela Herrera, la mujer del holograma. Su hermano, Shaw, también forma parte del grupo, al igual que el criminal fugitivo Lux Bonteri, explicó Tanden. ¿El hijo de la difunta senadora Mina Bonteri? Sí, mi señor. Hay más. Corren rumores de que los Jedi están involucrados, incluida la comandante Ahsoka Tano, aprendiz padawan del famoso general Anakin Skywalker. Lamentablemente, todavía no tenemos un reconocimiento facial confirmado. Hizo una pausa, vacilando ligeramente. ¿Qué más hay, general? Insistió Rush. Hay otra con ella, alguien de quien pudimos obtener una imagen clara. Un Jedi, sin duda. Su poder es increíble. Ha destruido droides con un solo movimiento de su mano y el movimiento de su sable de luz es tan rápido que prácticamente es borroso. Apareció una imagen de un hombre de mediana edad, con barba y cabello rubio sucio, empuñando una espada verde. ¿Quién es él? No lo sabemos. Busqué en la base de datos a todos los generales y caballeros Jedi conocidos 3 veces, pero hasta ahora, sigue siendo un desconocido para nosotros. Es un problema lamentable. ¿Por qué no me dijeron esto? Preguntó Kalani. Simplemente lo eras, fue la respuesta rápida. Rush extendió las manos mientras el droide táctico dio un paso adelante en represalia. Basta. Está claro que Dendup está detrás de esto, como lo demuestran los rebeldes que afirman que él es el rey legítimo. No debemos permitir que sus seguidores tomen cartas en el asunto. La justicia debe llegar rápidamente y sin piedad. Traedlo. Las puertas automáticas se abrieron y el anciano ex-rey, con los brazos atados a la espalda, fue presentado ante ellos. ¿Y ahora qué? Preguntó un poco exasperado. Tus partidarios han comenzado a denigrar públicamente mi gobierno, explicó Rush. ¿Debo seguir creyendo que no estás detrás de sus ataques? Debes ordenarles que se rindan, dijo Kalani, apuntándolo con un grueso dedo de metal. Imposible. He estado aislado en mi habitación. Solo, sin visitas, confinado en mi prisión. Una vez más, la voluntad del pueblo es suya, no mía. Rush se rió cruelmente. Entonces veremos de qué está hecha la voluntad del pueblo. La terrible noticia no tardó en llegar a los rebeldes. Estela, Luke y Ahsoka estaban supervisando un envío de suministros de la República en medio de un inusual aguacero cuando una de las rebeldes apareció en la esquina jadeando pesadamente. Estela. Ejecutarán al rey Dendup. Mañana en la plaza Yulan. Eso provocó una sorpresa inmediata en los rostros de las dos mujeres, aunque la expresión de Luke permaneció neutral debajo de su capa. ¿Dónde escuchaste eso? El palacio lo anunció hoy. Era lo único de lo que hablaban los comerciantes. Los separatistas dicen que él está detrás de nuestros ataques. Los ojos verde azulados de Estela se endurecieron. Más mentiras. Lo están poniendo como ejemplo para humillarnos. Tal vez. Pero sus esfuerzos podrían volverse en su contra. Ejecutarlo solo lo convertiría en un mártir, dijo Ahsoka mientras regresaban a su base. ¿Qué opinas, Luke? Luke valoró su nueva relación como compañeros en esta lucha. Sus consejos ya no la ofendían. También podría ser una trampa para hacernos salir y ver qué hacemos. Créeme, lo he visto muchas veces antes. Los destellos de un duelo de sables de luz en Bespin regresaron a su mente brevemente antes de centrarse nuevamente en la conversación en cuestión. No podemos dejar que muera, gruñó Shaw. Tenemos que sacarlo de allí de alguna manera. Ahora. No, replicó Estela. Deberíamos esperar hasta que esté en público durante la ejecución. ¿No has oído a Luke? Ahí es donde lo esperaban. Este es nuestro momento. Lo salvaremos para que todo Ithid lo vea. No tenemos mucho tiempo. Pero Shaw ignoró a su hermana. Estarán esperando a que aparezcamos. Se dio la vuelta y salió a la lluvia una vez más. Pero ese no fue el final de la discusión. ¿A dónde vas? Confía en mí, fue todo lo que respondió Shaw, pero su hermana no aceptó la respuesta. Alto. Ordenó mientras un trueno resonaba en el fondo. Luke, que observaba cómo se desarrollaba toda la escena, podía sentir la ira de Shaw, pero cuando se dio la vuelta, su voz permaneció tranquila. Déjame encargarme de esto. No se trata de ti. No podemos permitirnos una acción imprudente en este momento, añadió Lux. ¿Sí?
Ve a escribir un discurso sobre ello. A los dos Jedi presentes les quedó claro que Saw no se dejaría intimidar por lo que se propusiera. Luke podía ver el absolutismo que lo marcaría en su vida posterior. La determinación férrea de ganar a toda costa. Ni siquiera él y Ahsoka podían detenerlo. Hay que sopesar los riesgos, aconsejó el Padawan. Por eso voy solo. Saw no malgastó más palabras y emprendió su camino por las calles empapadas y llenas de barro. Síguelo, ordenó Estela a uno de los otros rebeldes, quien asintió y se fue. Luke poseía un amplio conocimiento del futuro, pero por primera vez, una pregunta persistente se formó en el fondo de su mente. Su presencia ponía en peligro la existencia de aquellos que de otro modo podrían haber sobrevivido. ¿Podría salvar no solo a aquellos destinados a morir, sino a todos los que sufrirían bajo el Imperio? ¿Y si Saw vivía en el futuro, qué le habría sucedido a Estela en la línea de tiempo original? Lo desconocido no era un pensamiento reconfortante. En preparación para un posible rescate, Estela hizo lo único que un líder podía hacer, que era cuidar de los que estaban a su cargo y prepararse para lo peor. Ella y Luke se reunieron en privado en la sala más grande del edificio, donde se había desplegado un mapa holográfico de la plaza Yulan. Traerán al rey Denduk por la entrada este de la plaza, le dijo Estela. La seguridad será estricta y rescatarlo no será fácil. Pero no es imposible, dijo Luke, estudiando el mapa. La plaza es una zona grande y puede ocultar a miles de personas de forma anónima. Si pudiéramos burlar de algún modo esa seguridad, podríamos atrapar al rey y salir de la ciudad para regresar a la jungla. Existe la posibilidad de que necesitemos su intervención, maestro Jedi. No soy un Jedi. Pareces, créeme, me pasa eso a menudo. Estela tenía una mirada extraña en su rostro, como si no pudiera entender nada del hombre de 48 años que tenía frente a ella. Pero tienes mucho poder. Lo he visto. Todos lo tenemos. Podrías aplastar a los droides y a Rash de un solo golpe. El poder no se define por la habilidad para usarlo, sino por cuándo usarlo, dijo Luke con sabiduría. Y aunque para mí sería fácil cortar metal y saltar 10 metros en el aire, ahora reconozco que esta lucha dependerá de ti y de tu rebelión. No de mí ni de Ahsoka. Estela esbozó la más pequeña de las sonrisas. Me gustas, Luke. ¿Y qué hice yo para merecer tanta bondad? Preguntó en tono de broma. Eres un hombre poderoso que sabe controlarse, a diferencia de mi hermano, dijo ella, dando un suspiro estresado. Él nunca piensa. Siempre se precipita a todo. Créame, conozco la sensación de ver a un familiar incontrolable, pensó con una nota de ironía. Saw es un buen hombre. Quizá un poco obsesivo en algunos aspectos, pero veo un futuro brillante para ambos cuando recuperen su planeta. Hizo especial hincapié en la palabra cuando para indicar su confianza. Se equilibran mutuamente. No siempre es algo malo. Estela asintió pero no dijo nada inmediatamente. ¿Es cierto que los Jedi pueden ver el futuro? Era una pregunta extraña, una que no sabía cómo responder adecuadamente. Supuso que muchos que no sabían nada sobre los Jedi o su cultura llegarían a todo tipo de generalizaciones sobre ellos. Pero, de nuevo, Estela estaba muy lejos de ser estúpida, así que optó por la respuesta diplomática. Los Jedi no pueden ver el final de todas las cosas. Solo sombras, huellas, vislumbres. El futuro nunca está escrito en piedra. Tenemos el poder de darle giro. Si ese es el caso, entonces espero poder dar un giro positivo al futuro de Onderon. En ese momento, la puerta se abrió y apareció Lux Bomeari, que parecía bastante incómodo. Luke ya podría haber adivinado el motivo por el que estaba allí, afortunadamente, fue salvado por una alerta en su comunicador de Ahsoka. Espero no interrumpir, dijo Lux nerviosamente. En absoluto. De hecho, me necesitan en otro lugar, senador, dijo con una sonrisa. Señorita Herrera, le deseo a todos buenas noches. Luke no se quedó para la fanfarria, pero podría haber jurado que escuchó a Estela decir algo como Lux, no me mires así, mientras la puerta se cerraba. No importaba. Podía dejar su inocente juego de ida y vuelta a los dos tortolitos. Cuando llegó a la habitación de Ahsoka, Obi-Wan y Anakin ya estaban de pie frente a ellos sobre la holonet. Ah, ahí está, dijo Anakin con una sonrisa. Me alegro de que hayas podido venir, Luke. Obi-Wan no habría empezado sin ti. Más bien al revés, corrigió su amo, poniendo los ojos en blanco. Pero me alegro de verte. ¿Cómo van las cosas? Ahsoka y Luke se miraron con complicidad y se sonrieron mutuamente con alegría.
Yo diría que hasta ahora hemos formado una muy buena pareja, afirmó la hembra sabiendo muy bien que sus amos no entenderían la indirecta. Eso es lo que me gusta oír. Mis dos personas favoritas con sables de luz verdes. Obi-Wan no pudo resistirse a esbozar una sonrisa. Sí, en efecto. Su cooperación será esencial en los próximos días. He oído que los separatistas planean ejecutar al rey Dendub. Sí, maestro. Mañana por la mañana en una de las plazas de la ciudad. La pelirroja habló lentamente, sintiendo la aprensión del Padawan. Siento miedo en ti, Ahsoka. De hecho, ambas parecen inquietas. Hay una división entre los rebeldes, respondió Luke con sinceridad. Estela y Saw Gerrera tienen opiniones muy diferentes sobre cómo debe proceder el siguiente paso de esta rebelión. Estela cree que deberíamos esperar a la ejecución pública para salvar al rey y Saw quiere sacarlo de la prisión ahora. Francamente, me preocupa que podamos perder de cualquier manera, dijo Ahsoka, sonando conflictiva. No podemos controlar su destino, recordó Obi-Wan una vez más. Es solo que, están arriesgando sus vidas para salvar solo una. No subestimemos el poder del rey. Representa la esperanza y es fundamental para su éxito. Luke resistió el impulso de sonreír al recordar que él, Han, Leia y Chewie eran los amados símbolos de la rebelión. A veces, extrañaba verdaderamente esa época de su vida. Lo tienen en la mira precisamente por esa razón, dijo. Y por eso es importante. Pero también por eso está en la mira. Para ver qué harán los rebeldes. Entonces ten mucho cuidado con lo que haces, le aconsejó su primer maestro. Si crees que es fundamental para la liberación de Onderon, toma las medidas que puedas. Pero el principio sigue siendo el mismo. Depende de ellos si fracasan o tienen éxito. No puedo evitar sentirme responsable por ellos. La confesión de la Togrutana no sorprendió a nadie. Era parte de lo que la convertía en una Jedi tan fuerte y única. También despertó la simpatía de Anakin. Lo sé, Snips. Pero recuerda, el propósito debe estar por encima de los sentimientos. Me pareció extraño y muy irónico que esa declaración viniera de Anakin Skywalker, el hombre que más tarde traicionaría a la Orden Jedi debido a sus propios sentimientos por Padmé Amidala. Pero, por supuesto, Luke no lo dijo en voz alta. Sí, maestro. Intervengan solo si es necesario, les dijo Obi-Wan. Pero recuerden, si este experimento se va a convertir en una estrategia efectiva, ellos deben aprender a sobrevivir por sí solos. Luke, desafortunadamente eso se aplica doblemente a ustedes. Aunque por ahora están bajo la jurisdicción del Consejo, cualquier cosa que los involucre en este momento sigue siendo complicada. Tener a un portador de la fuerza que no tiene rango ni es Jedi involucrado en una guerra en nombre de la República trae consigo su propio conjunto de complicaciones. De la misma manera, ambos confiamos en ti, intervino Anakin, haciendo el papel de policía bueno. Y autorizamos cualquier uso de fuerza defensiva que ayude a los rebeldes a avanzar. Porque definitivamente la necesitarás. Al oír semejante voto de confianza de su padre, Luke no pudo evitar que el corazón le palpitara con fuerza. Podía sentir que Obi-Wan sentía lo mismo a pesar de su tendencia a ser demasiado estricto. Comprendido. Sí, maestro. Buena suerte. Y que la fuerza te acompañe. El general Tandin era un hombre de Onderon. Un soldado y alguien dedicado al deber por encima de todo. Ser quien era y lo que hacía exigía duros sacrificios, sacrificios que no les pediría a los demás, sino solo a sí mismo. Puede que los rebeldes de Onderon se hayan rebelado contra la corona, pero los interrogatorios tenían límites. Ver al joven que tenía delante asarse y humear en una prisión de electroshock no le sentó nada bien al estómago. El droide táctico le provocó náuseas. A pesar de estar programado de forma inteligente y ser muy superior a los modelos antiguos, no tenían en cuenta el elemento humano. La emoción, el sufrimiento o la pasión, especialmente cuando sus vidas estaban en juego. Por eso esperaba llegar a Saw Gerrera y tratar de ganárselo o convencerlo de que detuviera la costosa guerra civil que amenazaba con hundir su planeta. De ninguna manera. Por supuesto, era más fácil decirlo que hacerlo. Incluso en los confines de un espacio más cómodo dentro de los muros de la prisión, razonar con un rebelde resultó un desafío. ¿Entiendes la gravedad de la situación en la que te encuentras? Dijo en un esfuerzo por hacerle ver el panorama general. Los separatistas tienen muy poca compasión o paciencia con las cosas que se interponen en su camino. Gerrea soltó un pequeño resoplido. Tenemos el deber de proteger lo que es nuestro, general.
Un deber que una vez le fue confiado. Tendón suspiró frustrado. ¿Era realmente ese chico tan estúpido como para contestarle mal en ese momento? ¿O simplemente era ingenuo? Pensé que habías agotado tu arrogancia con Kalani. Herrera soltó una risa oscura. Se repone cada hora. Tendín intentó otra pista. Cualquier cosa para que este joven lo entendiera. El rey Rash es la cabeza coronada de Onderón. Lo que es suyo. Y él hará con ello lo que le plazca. Dendup es el verdadero rey, argumentó Shao enfáticamente. Y ahí estaba el problema. El que Tendín necesitaba resolver de una vez por todas. ¿Estás siguiendo sus órdenes? No recibimos órdenes de nadie. El general no estaba del todo seguro de creer eso, pero la convicción acerada en el rostro del muchacho le impidió insistir en el asunto. El pasado no augura nada bueno para tu futuro. Compartimos el mismo futuro, replicó Shao. Podemos sentarnos aquí como hombres libres en lugar de ser sirvientes de los separatistas. Tendín se indignó. ¿En serio, quién era ese bocazas que se creía con derecho a hablar con quien quisiera? Soy libre. ¿Por qué tú has elegido convertirte en terrorista? Grunó. Herrera se levantó de su silla de prisión, incapaz y sin querer dar marcha atrás. No soy un terrorista, soy un patriota. Y el patriotismo no es terrorismo. El rey Dendup eligió a su pueblo en lugar de elegir un bando en la guerra galáctica. Los separatistas han tomado el control de Onderón, porque se lo permitimos. Lejos de esperar una revelación moral por parte de un rebelde, el general Tendín no dijo nada después de eso. Nunca había considerado que el sistema pudiera ser corrupto o que su posición fuera contraria a la voluntad del pueblo. Los soldados estaban acostumbrados a seguir órdenes. Al fin y al cabo, era su trabajo. Pero ¿y si su rey se equivocaba? ¿Y si el objetivo no fuera estar del lado ganador, sino del lado del pueblo? Normalmente eran los mismos, ¿no? El general Tendín de Onderón tenía mucho en qué pensar cuando se fue a la cama esa noche. Los rebeldes no tardaron mucho en enterarse de que, además de que el rey había sido ejecutado, Shao había sido capturado cuando intentaba liberarlo. Lamentablemente, era algo predecible y también se sumó a la lista de dolores de cabeza con los que Estela tuvo que lidiar. Pero si había algo beneficioso en una ejecución pública, era que tenían la oportunidad de detenerla. El plan ideado no era algo seguro, nada de lo relacionado con la rebelión lo había sido. Luke y Ahsoka sabían que por sí solos podían enfrentarse a Rash y sus fuerzas con bastante facilidad, pero tenían que mostrar la mayor moderación posible. Rebelarse ahora solo garantizaría más ira del conde Dooku y un ejército aún más grande que llegaría para acabar con todos ellos. Y así, cuando llegaron a la plaza Yulan, permanecieron anónimos y seguros entre la multitud, con las capuchas puestas. La ejecución tuvo lugar al anochecer, antes de la puesta del sol. Se había reunido una multitud enorme y ya había un aire de miedo, pero también de creciente descontento. Luke lo había visto cientos de veces antes. Los onderianos no eran fanáticos del rey Rash. ¿Pero sería suficiente? El cielo resplandecía con un rojo y un naranja que se mezclaban con el azul natural para dar un hermoso resplandor, pero ahora parecía un preludio de la sangre que se derramaría ese día. La plaza era enorme y se encontraba al pie del palacio desde una columna de escaleras. Una plataforma de piedra y mármol aseguraba que todos pudieran ver la ejecución en exhibición, incluso los niños. El rey Rash no perdió tiempo en traer a Dendup con Shao a cuestas, ambos custodiados por numerosos droides de batalla. Había una mirada particularmente petulante y perniciosa en su rostro que hizo que Luke sintiera antipatía por el hombre casi al instante. No merecía usar la túnica verde dorada ni la corona de hojas de higuera sobre su cabeza. Como vuestro rey, os presento a Ramsis Dendup, no como un ex-rey, sino como un criminal. Patrocinador de actos terroristas contra el pueblo de Onderón. Dijo Rash, y su voz resonó naturalmente en la plaza. Luke y Ahsoka se acercaron a la plataforma entre la multitud. A ese hombre le encanta oírse hablar, murmuró, provocando que el Padawan soltara una leve risita. No teman, buenos ciudadanos. Continuó Rash con dramatismo, como si estuviera leyendo la prosa de una obra de suspenso. Como su líder y protector, me ocuparé de que estén a salvo de semejante villanía. Él es un traidor y hoy pagará con su vida por esos actos de traición. Dendup fue llevado ante un dispositivo de aspecto siniestro, que parecía ser un campo de contención con láseres rojos brillantes que se extendían de un lado a otro. Rash hizo una demostración.
Mordió su fruta favorita y la colocó dentro del campo de contención. 2 guardias de Magna procedieron a golpearla simultáneamente con sus bastones, lo que provocó que la fruta se partiera por la mitad. «Es hora de morir», dijo Rush insidiosamente. Si esperaba que Dendup se encogiera, llorara o implorara clemencia, estaba muy equivocado. El rey se mantuvo firme y aceptó con valentía el destino que le aguardaba. Colocó la cabeza dentro del dispositivo de ejecución, cerró los ojos y esperó lo inevitable. «Preparad vuestras armas». Los bastones se encendieron y se elevaron en el aire. Rush levantó la mano para hacer una pausa dramática antes de lanzarla hacia adelante. Pero los guardias nunca completaron su tarea, ya que 2 balas atravesaron sus cráneos robóticos. Se lanzaron 2 granadas de humo que crearon columnas tan espesas que casi nadie podía ver. Era el momento exacto que necesitaban los rebeldes, ya que asaltaron la plataforma y derribaron a los droides que estaban de guardia. En la confusión, Rush quedó inconsciente brevemente con un golpe en la cabeza y el plan parecía estar teniendo éxito. «Venid con nosotros», le dijo Estela al ex-rey. Él les obedeció rápidamente. Saw también logró liberarse de sus ataduras y golpeó a Kalani en la cabeza. Una vez que todos los droides fueron pulverizados, una exploradora intentó alejarlos. «Sígueme». Llegaron demasiado tarde. En cuestión de segundos, el explorador fue abatido a tiros por un pelotón de superdroides de combate, que rápidamente los rodearon por todos lados. Mientras tanto, Kalani se había levantado del asalto de Saw. «Ríndanse ahora o mueran», les declaró. Ahsoka parecía querer intervenir, pero Luke la mantuvo firme. «Todavía no», susurró. Los rebeldes parecían preferir morir antes que rendirse, pero sus esfuerzos serían en vano si Dendup moría. El sabio rey también se dio cuenta de esto y les ordenó que depusieran las armas. «Se acabó. Haz lo que te dicen». En cuestión de segundos, los rebeldes fueron reunidos y llevados nuevamente a la plataforma y el número de los señalados para ser ejecutados aumentó a 1 docena en lugar de 2. «Tranquilos, la amenaza ha terminado», anunció Rush, frotándose dolorosamente la nuca. «Ved por vosotros mismos cómo estos traidores sufren el mismo castigo». Pero para entonces la multitud comenzaba a volverse decididamente contra él. Los abucheos y las burlas comenzaron a surgir, algo de lo que el corrupto rey prefirió no darse cuenta. «Buen intento, hermana», le susurró Saw a su hermana. Ambos se sonrieron sabiendo que era mejor morir como patriota que vivir en una autocracia opresiva. «La serpiente nunca volverá a levantarse», declaró Rush. «Preparad las armas. Y colocad su cabeza en el lugar donde será cortada de una vez por todas». Parecía que los rebeldes finalmente habían terminado, incluso Luke tomó la empuñadura de su sable de luz al igual que Ahsoka, moviéndose hacia la platier. «¡Alto!», gritó un tono autoritario y masculino desde atrás. El general Tendin y unas 2 docenas de sus hombres corrían hacia el lugar. Armados con picas aturdidoras, rodearon rápidamente a las fuerzas droides, incluido Kalani. «Traidor», gruñó Rush mientras el general le ponía una lanza en el cuello. «Lo era». «Ya no», respondió Tendin, asintiendo con la cabeza en dirección a Saw. Luego, extendió el brazo y lo rodeó con el cuello, con la lanza todavía delicadamente cerca de una vena. «¿Qué estás haciendo?». Pero el general no le hizo caso. «Vete», le dijo a Dendup. La multitud comenzó a vitorear en voz alta en señal de aprobación mientras los rebeldes restantes lo guiaban por las escaleras hacia la libertad. Tendin hizo lo mismo, reteniendo al rey como rehén mientras sus hombres mantenían a raya a los droides. Aún más alentadores, se escucharon gritos de «déjenlos pasar». Y abran paso. Mientras se abrían paso como un mar para permitir un paso seguro. Parecía que la resistencia finalmente había ganado. Tendin les dijo a sus hombres que lo dejaran mientras escoltaban a los rebeldes fuera. Pero él se quedó voluntariamente para brindar cobertura. Los droides, por estúpidos que fueran, no se atreverían a dispararle a Rush sin la aprobación de Kalani. «¿Y ahora qué, general?», susurró Rush a pesar de la llave de estrangulamiento. «En cuanto me suelte, le dispararé hasta matarlo». El sudor le corría por la frente a Tendin, plenamente consciente de que se llenaría de agujeros en un abrir y cerrar de ojos una vez que los rebeldes se fueran. El sonido de los blasters de muñeca resonó por todas partes mientras los super los apuntaban directamente a su cabeza. Luke y Ahsoka asintieron el uno al otro. No podían permitirse perder la cabeza del ejército.
Ahora que Stella y compañía estaban en posesión de Demdup, el momento de la neutralidad había pasado. Saltando por el aire, las espadas esmeralda zumbaron mientras los dos creaban una explosión de la fuerza tan poderosa que hizo volar a los droides hacia atrás como un huracán, estrellándolos en pedazos contra las paredes del palacio. Si la multitud hubiera sido ruidosa antes, se habrían vuelto completamente locos ante la impresionante hazaña. Jedi. Jadeó Rush. Técnicamente, solo uno de nosotros es Jedi. Aunque no esperaba que notaras la diferencia, dijo Luke con picardía. Mientras tanto, el general vendrá con nosotros. Ahsoka usó la fuerza para levantar al rey en el aire, dejándolo caer sobre su trasero contra la misma máquina que habría ejecutado a su predecesor. Síguenos. Le dijo Ahsoka a Tendin, quien no necesitó que se lo dijeran dos veces. Rush, furioso más allá de toda comprensión, no perdió tiempo en volver a ponerse de pie. A por ellos. Espetó. Mátenlos. Mátenlos. Pero aparte de Kalani, no había más droides para enviar y, para entonces, la multitud se había vuelto completamente contra él. Por primera vez en su régimen despótico, él también se dio cuenta. Mientras tanto, Luke se sentía más esperanzado que en cualquier otro momento de su estancia en Onderon. Al mirar a Ahsoka mientras se mezclaban entre la multitud, se miraron con una sonrisa tranquilizadora. Al igual que ella, ahora se sentía responsable de su destino. Y ahora una simple rebelión se había convertido en una batalla que se podía ganar. Por la fuerza, él lo lograría.